Buenas noches, bienvenidos. En los próximos minutos hablamos de salud. Esto es Hablando de Salud, el programa de Ion Sur en el que una vez al mes nos visita nuestro médico de cabecera. Como siempre tratamos temas que en algunos casos, como el de hoy precisamente, les incide, podríamos decir que al 100% de la población, porque por lo menos una vez en la vida una persona ha pasado una gripe, o cree que la ha pasado. La verdad es que es una enfermedad que según llegan a estos días en los que los termómetros bajan y se estabiliza un poquito ese ambiente en el que los virus están tan contentos y viven tan felices, se empieza a poner en marcha todo el protocolo de salud en torno a ella. El doctor Andrés Ruiz hoy nos va a hablar de la gripe. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches. Nuestro médico de cabecera. Porque además nos gusta que venga una vez al mes como mínimo, es verdad que hay que decirlo, decíamos en el primer programa que Andrés Ruiz lo que hace es perder tiempo de su trabajo, invertir tiempo de su trabajo en venir aquí, abandonando un poco sus quehaceres, y se lo agradecemos, ¿no? A nuestro médico de cabecera. A la gente nos gusta tener a nuestro médico, ¿verdad? Nuestro médico de toda la vida, ¿eh? Bueno, médico de cabecera que ya la no tecnología existe. es de médico de atención primaria. Sí, o médico de familia, ¿no? También o médico de familia. Sí, pero correcto. Toda la gente, digamos, que hemos nacido en los 70, los 80, decimos médico de cabecera. Y nos gusta ir a nuestro médico, aunque no nos cure. ¿Verdad? Aunque no nos cure, nos gusta ir a verlo y bueno, que sea... Es importante siempre que la confianza en el médico también tiene un factor curativo importante. El efecto placebo ese tan importante, sí. La confianza, yo siempre se lo digo a los pacientes, la confianza con el que el paciente sale de la consulta es muy importante a la hora de la cumplimentación del tratamiento y demás. Si sales con dudas, la curación no va a ser efectiva al 100%. Pues vamos a hablar hoy precisamente, he dicho al principio, no sé si es exagerado, que como mínimo una vez una persona en su vida pasa una gripe. ¿Puede ser? Pues sí, yo supongo que es cierto. Veremos que la estadística habla en esa cuestión, y también has dicho algo importante, o parece que lo ha padecido. Porque los catarros se confunden con la gripe. Los castañazos, que decimos en nuestro pueblo. Pues vamos a hablar de la gripe, de arriba abajo, vamos a analizarla, vamos a conocerla, qué es la gripe, cómo se contagia, cómo se pasa. Es verdad que se cura con 7 días de cuidados o una semana cuidándose, en fin, esos dichos que se dicen sobre la gripe. Lo vemos enseguida, primero en este vídeo que explica sus aspectos generales. Como todos los años, la gripe. La gripe es una infección respiratoria causada por un virus que nos pasa factura a muchas personas durante el otoño e invierno cada año. Se habla de que casi un 20% de la población la padece. Es una enfermedad generalmente banal que te deja en la cama o en casa con tratamiento sintomático porque no es curativo. Es autolimitada, como todas las enfermedades infecciosas de características víricas, durante 5 a 7 días. Hablaremos en el programa de hoy de los síntomas, de cómo aparece, de cuál es la diferencia con los catarros normales, la importancia de la vacunación, cómo se consigue la vacuna desde el punto de vista científico y dónde hay que ponérsela, cómo se diagnostica, qué exámenes, qué diagnóstico o qué pruebas diagnósticas nos hace nuestro médico de atención primaria para llegar a la conclusión de que tenemos gripe, cuál es su tratamiento, si realmente existe, que como hemos visto es solamente tratamiento sintomático, y sobre todo quiénes se tienen que vacunar, por qué hay que vacunarse y las complicaciones a las que nos puede llevar. Hoy, en Hablando de Salud, la gripe como todos los años. Hablando de salud con el doctor Andrés Ruiz, hoy es, como han visto ustedes, la gripe, nuestro tema de cabecera. Empecemos explicando, si le parece, doctor, en términos médicos, en términos sencillos, como usted quiera, qué es la gripe. Vamos a empezar definiendo qué es esto que tanto y tanto conocemos de toda la vida y que decíamos que por lo menos una vez seguro que lo hemos pasado. Bueno, la gripe es una enfermedad vírica que afecta fundamentalmente al sistema respiratorio, a la nariz, a la garganta y a los pulmones, y está producida por un virus, es el virus influenza, y sencillamente es esto, es una enfermedad respiratoria típica de la época, como tú bien decías, invernal, quizás también finales de otoño, y que afecta a muchísimas personas y está provocada por un virus.
esos virus que decía hace un momentito yo, que viven tan a gusto cuando baja la temperatura, ¿no? Realmente las enfermedades respiratorias, las enfermedades víricas son más frecuentes en esta época porque el frío lleva la connotación de que impide que nuestros cilios respiratorios, nuestros pelos, digamos, que tenemos ahí para que los virus, las bacterias no aniden en nuestro sistema respiratorio, se lentecen o se paralizan un poco con el frío, la mucosidad aumenta y es el caldo de cultivo propio para este tipo de microorganismos. Y tanto que sí, lo que pasa es que hablamos un paréntesis en nuestro guión, se dice siempre que la gente que vive en el Polo Norte no tiene gripe. ¿Eso es verdad o no? Y mira que ya hace una mejita frío, ¿eh? También a lo mejor puede ser que las temperaturas, a determinadas temperaturas, estos virus no sean, digamos, compatibles con su existencia. No vivan tan a gusto. Eso es. Bueno, decíamos hace un momento en la introducción que por lo menos una vez en la vida una persona ha pasado una gripe, o no, o cree que le ha pasado. ¿Qué es el trancazo? ¿Qué es? O el castañazo que decimos popularmente, o el resfriado mal curado que dicen las personas mayores. ¿Qué diferencia realmente hay? esa es la diferencia que luego hablaremos entre la gripe y los catarros invernales, es lo que tú acabas de comentar, el trancazo, la persona que de momento bruscamente empieza a encontrarse mal. Un malestar general, con dolores musculares, una fiebre alta que puede superar los 38,5, 39, incluso llegar a 40, los escalofríos, los mareos, la cara se le pone roja, empieza a tener la nariz y los ojos congestionados, un poco hinchados, la mucosidad nasal, dolor de cabeza, decaimiento, náuseas y vómitos, y esto con el tiempo se va generalizando en los siguientes días, quedando una tos, a veces que es una tos, digamos que nosotros llamamos los médicos residual, que luego hablaremos que se podría complicar con otro tipo de procesos respiratorios, pero fundamentalmente lo que queda es el estornudo, la tos, el moqueo y lo que tú bien decías. La característica principal de la gripe es sintomatología respiratoria de inicio brusco, trancazo, castañazo, lo que se pueda determinar. Perdón. Cuando hablamos de inicio brusco es que la persona se acuesta relativamente bien y se levanta como que... O bien durante el día. O durante el día. Vas llegando a casa del trabajo o sales de compra y de repente empiezas a encontrarte mal, estamos hablando de una hora y media, y cuando te das cuenta estás en la cama o estás sentado en el sofá con fiebre alta. Vamos a hablar enseguida del tratamiento, si le parece. Porque, digamos, la gripe es un resfriado a lo bestia, podemos decirlo de una forma así coloquialmente, ¿no? Vamos a hablar del tratamiento y de otras muchas cosas más, pero primero ha hablado de que es una enfermedad vírica, ¿no? ¿Quiénes son esos virus? ¿Qué tan molestos son y qué tan rápido actúan? Hay distintos tipos de virus, luego veremos que la vacuna, distintos subtipos de virus de la gripe, que la vacuna de la gripe todos los años cambia, lo veremos también porque van cambiando estas cepas de virus, y los virus de la gripe se clasifican teniendo en cuenta unas proteínas que tienen en su pared y se llaman H y N. ¿Vale? Entonces, hace unos cuantos años sabemos que hubo una alerta a nivel mundial de la gripe A, que todo el mundo estaba un poco cagado, con perdón por la expresión entre comillas, de que iba a ser muy mortal y demás, que se tuvo que vacunar todo el mundo, que luego sobraron vacunas, etcétera. Y los virus actualmente más prevalentes para la gripe se llaman el H1 y N1 y el H3N2. Técnicamente dicho de esa manera, subtipos virus influencia gripal. Es decir, que la vacuna que se ha puesto la gente estos días o que se va a poner no tiene nada que ver, o tiene algo que ver, pero es distinta a la del año pasado. A veces se repite, como luego veremos, pero generalmente puede cambiar. Lo que se hace, luego lo veremos, es una estadística a nivel mundial, de cuáles son los virus más frecuentes, se eligen 3 y esos son los 3 que se ponen en la vacuna ese año, que pueden ser diferentes al del año siguiente, por eso hay que vacunarse todos los años. Porque las vacunas siguen siendo lo que nos explicaban en el colegio desde hoy, virus que le han pegado un puñetazo para que no haga tanto daño y el organismo se pelee con ellos. Así lo explicaban en el colegio. Bien, hay distintos tipos de vacunas, en este caso son los propios virus muertos, ¿vale? o digamos las proteínas estas de la pared del virus, para que el organismo esté avisado y forme defensas en contra de ese virus, que luego veremos que no es 100% efectivo, tiene un 70% de inmunidad, pero lo que sí se sabe, luego lo veremos, es que la persona que se vacuna de la gripe, si la tiene en menor intensidad. ¿Cómo se contagia la gripe? ¿Es tan fácil de contagiar como parece? Pues sí, se contagia porque aunque no lo vemos,
si hubiese una cámara de estas que hay especiales entre tú y yo, aunque estamos a una distancia, existe una cierta salivación, lo que se llama gotitas de flush, cuando hablamos. Esas gotitas de flush pueden ir directamente a que tú las respires, pueden ir directamente a un objeto, y yo coger ese objeto, llevármelo a la boca, etcétera. Por tanto, es muy fácil de contagiar por la tos, por esas gotitas de flush que se llaman, o bien simplemente porque estamos en contacto con cosas que estamos tocando, y ahí están esas gotitas y esas partículas víricas. ¿Y se contagia cuando ya está la persona enferma, o cuando está incubando, que se dice, o cuándo? ¿O en cualquier momento? En cualquier momento. Por eso no hay que ir a visitar a una persona que esté enferma. Y luego bueno, de hecho nunca hay que visitar a una persona que esté enferma. Es una cosa que yo nunca he entendido, pero digamos que en Andalucía es muy típico llenar una habitación de hospital con 15 personas cuando alguien está con una gripe gorda o con una neumonía, ¿no? Bueno, estamos hablando es muy típico, ¿no? En el hospital, si alguien tiene una enfermedad infecciosa, va a estar aislado. Sí, sí. Y para visitarlo tienes que ponerte una serie de cosas, de ropa, sí, de mascarilla. Sí, pero te lo habrá visto una vez y se habrá echado la mano a la cabeza como médico de ver, no sé, a una señora recién parida con una cesárea con 15 personas alrededor. Bueno, eso es muy nuestro, ¿no? Es muy andaluz. Y realmente en los hospitales, por muchas cosas que pongamos de forma. Horas y demás, eso no se va a corregir. No se va a corregir. No hay forma. Bueno, hay gente que dice que se vacuna contra la gripe. Hablaremos luego, si quiere, del patrón que hay que cumplir para vacunarse de forma obligatoria, porque, por ejemplo, su madre, la mía, los abuelos están ya vacunados en prevención. Y hay gente que se vacuna y dice que coge la gripe. Habla de que hay un 70% de efectividad en la vacuna. Pero también es verdad, como decimos al principio, que hay gente que se puede vacunar contra los virus A4 y N4, dicho. H1N1 y H3N1. Bueno, pues los virus esos tan científicos, y de pronto a las 2 semanas coge una gripe, y lo que coge un resfriado fuerte, ¿no? Exactamente. Además, si te das cuenta, hay muchísimas personas que se le dice, recuerde que tiene que vacunarse de la gripe porque está usted en el grupo de riesgo, que luego veremos. No, yo ya no me vacuno más. Yo me vacuné hace 3 años, cogí una gripe brutal y ni vacuna ni nada. Bueno, vamos a ver. Está comprobado que vacunarse de la gripe, como luego veremos, no tiene un 100% de efectividad, pero sí se ha comprobado que disminuye las consecuencias y disminuye la intensidad o la virulencia del proceso en sí. Lo que ocurre es que hay múltiples virus catarrales que asemejan a la gripe. La diferencia fundamental en la intensidad de los síntomas, pero a veces ese virus catarral puede ser también muy potente y ser muy semejante a la gripe. Bueno, entonces, ¿cómo sé si he pasado la gripe o si he pasado un catarro invernal? Bueno, evidentemente la única forma de hacerlo es con una prueba nasal que se hace en determinadas circunstancias en el hospital a determinadas personas que han tenido una complicación y que van a estar ingresados, y hay que hacer una estadística para lo que comentábamos anteriormente, para mandarla al organismo de la OMS para que sepan cuáles son los virus más frecuentes este año para vacunar para el próximo año. Entonces, diferencia generalmente en la intensidad. El catarro lo vas cogiendo en 2 o 3 días progresivamente, no llega a tirarte excesivamente en la cama, salvo circunstancias particulares, pero los síntomas respiratorios son los mismos. Que hayas pasado un mal resfriado y ha sido una consecuencia, digamos, que ese año ha sido mala, no implica de que no te debas vacunar de la gripe si estás en el grupo de riesgo, y lo debes de hacer. Vale, pero el catarro, digamos, no te tira en la cama. Bueno, depende de cada persona, pero bueno. Y generalmente hemos dicho que puede haber virus catarrales que tengan una intensidad o una virulencia muy parecida al gripal, al virus de la gripe, pero generalmente no. Si te tira, no te deja, primero, no aparece tan bruscamente y no tiene una intensidad de los síntomas tan brutales como puede tenerlo en cuanto a malestar general, en cuanto a fiebre, en cuanto a tos, que puede hacer la gripe. Hace un mes hablábamos aquí en este programa de la hipertensión y decía usted que hay veces que se para en la cola de la compra y escucha a la gente, y si hay 5 personas delante de la compra hay 5 médicos. Exacto. Eso usted lo decía hace un mes justamente en este mismo plató. Y en esas colas a veces se dice, pues yo fui al médico porque tenía diarrea varios días. La diarrea, además, un día hablaremos de enfermedades del corazón y demás, porque la diarrea es un síntoma de muchas cosas. Y me dijo el médico, tiene gripe estomacal. ¿Es verdad? ¿Existe la gripe estomacal? Es un término que se utiliza vulgarmente, o digamos, hablándolo así, pero no es un término médico. La gripe estomacal simplemente quiere asemejar a lo que es unos síntomas muy parecidos a la gripe en el sentido de malestar general, de fiebre, de vómitos, de náuseas, pero con diarrea incluida. Es un virus gastrointestinal. Y mucha gente pues lo asocia en épocas invernales o en épocas de otoño con lo que es
la gripe, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver. El virus de la gripe no da una sintomatología intestinal profusa. Correcto. Hablaba de las pruebas hace un momentito. ¿Cómo sabe un médico exactamente, no sé si un médico de familia, un médico de un centro de salud o un médico de un centro hospitalario, que una persona tiene gripe y que por lo tanto hay que poner un tratamiento destinado a la gripe? Bien, fundamentalmente es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico por los síntomas que el paciente nos dice. Para confirmar que un paciente tiene gripe, no podemos hacer esta prueba, ni tiene sentido hacer esta prueba, porque tú has dicho que muchas personas van a padecer esto. Entonces, como luego veremos, hay personas que se tienen que ingresar por la gripe, porque tienen una enfermedad de base, porque se les complica, porque a veces la gripe no es tan banal, cuando vienen épocas, digamos, de gripes fuertes, que las ha habido, y lo que ocurre es que va al hospital, se le coge parte de esa secreción nasal, se estudia a nivel microbiológico, se le etiqueta con esa HN que decíamos antes de las proteínas de la pared del virus, y se le dice, pues ha tenido usted un virus con este apellido, y ha tenido gripe, y la gripe le ha descompensado por lo que usted vino aquí, por una neumonía, o por un edema agudo de pulmón, o le ha descompensado su problema cardíaco. Pero para saber si una persona tiene gripe, simplemente el médico, con la clínica, con la sintomatología que tiene, y la propia persona que lo va a saber, porque el vecino, el hermano, en el trabajo, en el colegio, pues como veremos, esto cuando empieza, todo el mundo sabe que lo ha tenido. Al principio del programa decía, no sé si me equivoco, que la gripe tarda o 7 días o una semana, depende del tratamiento, ¿no? Igual que los catarros. Igual que es una enfermedad sintomática. ¿Qué quiere decir eso y qué tratamiento tiene? Bien, vamos a ver. Todas las enfermedades víricas en general son autolimitadas por el propio sistema defensivo. No existe un tratamiento específico, luego veremos con matices, pero no existe. Es decir, la gripe se trata con un tratamiento sintomático. Si te encuentras mal, luego lo veremos, te tomas un paracetamol o un ibuprofeno. Si tienes tos, te tomas un antitusivo. Si tienes congestión, te tomas un antihistamínico, etc. Eso es lo que significa tratamiento sintomático, no un tratamiento curativo. El reposo, los líquidos, el caldito, el cuidado personal de las personas que te rodean, un buen médico con el que confíes y te digan quédate en casa en 3 o 4 días, vas a salir hacia adelante. Y si no hay ninguna complicación y la persona tiene una base sana, pues la gripe dura 7 días con y sin tratamiento. Los antivirales hemos hablado hace un momentito de que son efectivos en un porcentaje muy alto. ¿Los antivíricos o antivirales lo mismo? ¿Antivíricos o antivirales? Sí. Entonces, ¿la efectividad en qué lo marca? ¿Son efectivos realmente? Y supongo además que hay que ponérselo antes de tener la enfermedad, ¿no? Bien, se dice que un antivírico, sobre todo el Tamiflu, que estaba muy de moda hace unos cuantos años, es efectivo en el sentido de que solamente te disminuiría un día como media el efecto de lo que es la gripe. No merece la pena, tiene efectos secundarios y solamente se utiliza puntualmente en personas que tienen una inmunodeficiencia. Es decir, que la gripe los va a dejar muy mal. Personas que tienen SIDA, personas que tienen un tratamiento con corticoides durante mucho tiempo, muchos años, eso disminuye tus defensas son las que tienen que eliminar la gripe, y si no tienen la defensa adecuada, cualquier sustancia, cualquier elemento que coadyuvamos en el tratamiento, por ejemplo el antivírico, podría ayudar y ser efectivo en ese caso. Pero en general, porque te quite un día de gripe y hay que utilizarlo lo más pronto posible, y el paciente generalmente cuando vaya al médico es porque lleva 4 o 5 días ya y dice, bueno, esto es que está durando ya demasiado. Gente que tiene más paciencia o menos paciencia, estás trabajando o tienes que llevar los niños al colegio. O eres autónomo. Y entonces si eres autónomo ahí... significa que oye, pues, quiero que me des algo para que se me quite antes, pero no es efectivo, tiene sus efectos secundarios y tiene una elección muy selectiva. Y tiene automedicación también en muchos casos, ¿no? Supongo. Porque claro, cuando uno está en casa y tiene gripe, o cree que tiene gripe... El tratamiento, como luego veremos, es sintomático. Casi todo el mundo va a tener la medicación que vamos a decir en casa. Siempre se dice, bueno, es contraproducente lo que estamos diciendo. Sí, eso no se debe de automedicar. Nunca. Pero estamos hablando de tratamiento sintomático. Lo que sí está claro, y nos ponemos muy de los nervios, los médicos, es cuando el paciente viene, me duele la garganta desde hace 3 días y estoy tomándome un antibiótico. Eso es brutal. Primero, la gripe, el catarro común no se cura con antibióticos,
Pero es que a mí me lo han mandado, luego veremos por qué se lo han mandado, porque se ha complicado con una sobreinfección bacteriana y sobre todo estamos haciendo resistencias a los antibióticos. Los microbios están siendo inteligentes, entre comillas, en el sentido de que las generaciones de antibióticos están haciendo que las bacterias se avisen unas a otras y los antibióticos se están haciendo resistentes a las infecciones en general. No estamos hablando ahora de la gripe. Antibióticos cada vez aparecen menos, cada vez son más caros, cada vez los laboratorios no los van a poder vender porque los gobiernos no los van a poder comprar y estamos entrando en un círculo vicioso muy malo. Antibióticos cuando el médico lo diga y no para las cosas que estamos hablando en esta noche. Es una enfermedad banal que se dice. Entendemos que si dura 7 días, al octavo no quedan secuelas, ¿no? Se supone. Hemos dicho que en circunstancias a veces la gripe te retrasa durante 2 o 3 semanas porque te quedan síntomas residuales como puede ser la tos. Pero ¿qué ocurre? Que hay determinados grupos de personas donde la gripe, ya que no está suficientemente sano, te va a pegar ese trancazo, te va a pegar ese palo y te va a poder complicar las enfermedades que tienes ya de base. Entonces, ¿y les puede llevar al hospital? Sí, que son cuando hemos dicho que una vez que estás en el hospital aprovechamos, si has tenido gripe, y te ponemos la catalogación y te ponemos la etiqueta de qué tipo de virus has tenido. Se habla de que más de 35.000 o 40.000 personas, ¿vale?, en nuestro país pueden pasar a veces por el hospital en la época de gripe porque se les complica. Estamos hablando de personas que luego veremos que pueden estar en los grupos de riesgo y por tanto necesariamente se tendrían que vacunar. Pero, como todas las enfermedades, los extremos de la vida son situaciones más sensibles. Los niños entre 6 meses y 2 años de edad, porque sus defensas no están suficientemente todavía en funcionamiento. Las personas mayores de 60 años, porque sus defensas van ya degradándose. Mujeres que están embarazadas, luego veremos, son candidatas a ponerse la vacuna de la gripe. Cualquier persona que viva en situaciones de hacinamiento, por ejemplo, me refiero en residencias de ancianos, en situaciones de que haya mucha gente, en el ejército, por ejemplo, que hay mucha gente, o colegios también, por ejemplo. Cualquier persona que tenga una enfermedad de base, si ya tienes un problema de infarto anterior, tienes un problema pulmonar, una bronquitis crónica, una EPOC, un problema respiratorio encima, de que ya no respira suficientemente bien, una enfermedad renal, diabético, si es diabético cuidado, y sobre todo si es de insulina, porque las infecciones víricas pueden desestabilizarte el control, o porque tengan tu sistema inmunitario debilitado, lo hemos dicho, pacientes con SIDA, una inmunidad adquirida, o pacientes que ya tienen una enfermedad inmunitaria de por sí, de nacimiento, genética, o tienes cualquier otro tipo de enfermedad para la que tienes que tomar corticoides de forma mantenida que baja las defensas. Ese grupo de riesgo puede tener una gripe y puede descompensarse y puede ir al hospital. ¿Y cuándo se complica la enfermedad? ¿Cuándo entendemos que es una enfermedad que se ha complicado? Pues se ha complicado, por ejemplo, con una neumonía o con una pulmonía, como le llama la gente. Es decir, esa infección respiratoria que afecta a todo el árbol respiratorio, que te está produciendo mucho más moco de lo habitual, que tus defensas están destinadas al virus, pues llega un momento que entra otra bacteria, aprovecha la circunstancia y te provoca una neumonía. Eso es una complicación, para lo cual sí tenéis que tomar antibióticos. Pero como aquí lo generalizamos todo, como tú bien dices, estás en la cola del supermercado y la que está delante te dice, pues yo fui a mi médico y yo tuve gripe y me mandó un antibiótico. Perdona, te mandó un antibiótico porque tuviste una neumonía, que fue una complicación. O no te tomes eso. Puedes tener una bronquitis, puedes tener una infección en los senos, que son los huecos que tenemos de resonancia en el cráneo, si no nuestra voz sonaría muy fuerte, y son los senos frontales o los senos maxilares, la sinusitis, o puedes tener una enfermedad, una infección del oído, o puedes tener una enfermedad, una encefalitis, que ya estamos hablando de cosas más graves. Cosas muy serias. Es normal en estos días, cuando llega el frío, cuando empieza la campaña de la gripe, por llamarlo de alguna forma, que la gente vaya al centro de salud, y sobre todo a partir de ciertas edades la gente está más mentalizada y con el primer síntoma va al médico. ¿Cuándo no hay que ir al médico o cuándo sí hay que ir?
Sobre todo para que el sistema de atención primaria no se colapse, que bastante mal está. Es un término que es difícil de que podamos decirlo aquí, porque la gente dice, no, yo estoy mal, voy al médico, para eso lo pago. Sí. Vale, muy bien. Pero estamos hablando, por ejemplo, que en esta época del año, aparte de que las citas del médico son 35-40, ¿vale? Que hay mucha gente que habitualmente, pues esas citas ya están ocupadas, vamos a ponernos en la época en la que vamos a entrar. Yo puedo hacer una urgencia aquí en Aral y podemos ver 200 o 250 personas en un día. De esas 200 o 250 personas, pues no te extrañe que 180 o 190 sean por un cuadro gripal. Un cuadro gripal que le hemos dicho que se cura en casa, que se cura con las medicaciones que ahora vamos a decir, que te puedes automedicar porque te lo estamos diciendo, y solamente deberías de ir cuando hay una complicación importante. Usted lleva 7 días en cama con 40 de fiebre. Y la gripe dura 7 días. Y ya mañana es el 8º. Cuando se salga de lo normal. Cuando hay algo que no sea lo habitual. Pero una persona sana, 35, 40, 25 años, que no tiene ninguna enfermedad de base y que sabes que toda la sintomatología es un cuadro gripal, espérate, tómate la medicación, porque es lo que te vamos a mandar. Volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que nos llega al servicio de urgencia porque quiere un antibiótico. ¿No? Es que no le va a curar el antibiótico esto. Entonces, cuando se salga de lo normal, usted, es que mi madre tiene una cardiopatía, mi madre tiene un problema renal y lleva 4 días con 40 de fiebre, yo no la veo bien. Estamos hablando de situaciones puntuales. Pero esa 75%, 80%, vamos a poner, por no poner más, se puede curar en casa con automedicación. Y tienen que comprender que el estar allí también es un problema para los que van porque no tienen gripe. Claro. Vamos a poner el ejemplo del otro día. Alguien tiene la tensión alta, está esperando porque tiene una pastilla debajo de la lengua porque está allí, y vamos para que te den un analgésico o para que te den un antitusivo que lo puedes sacar de la farmacia porque no tienen receta a todo esto, y estás pegándole los virus a los demás. Un buen caldo que a lo mejor estamos hablando por decir, yo no les estoy diciendo que no vayan al médico, no, entiéndenlo, pero que en épocas de mayor incidencia, de mayor virulencia de la gripe, que todos sabemos que tenemos gripes, aquellas personas que tienen de una salud normal, no tienen enfermedades de complicaciones, lo que le vamos a mandar allí lo puede tomar perfectamente en casa. De hecho, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva hizo una campaña hace un año pidiendo a la gente que no acude a urgencia del hospital sino por algo urgente. Es decir, que si alguien se caía a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche le dolía la muñeca porque de esa caída, oiga, aguante usted hasta las 8 de la mañana y vaya a su médico de cabecera. Vamos, si es que no tiene la mano en el suelo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Que, claro, está el concepto de que el médico lo pagamos, ¿no? El médico no es gratis, el médico sale de nuestros impuestos y su sueldo se paga en buena parte, muy bajo, por cierto, en el caso médico de cabecera, de los impuestos. Claro, y está la creencia de, no, yo voy al médico, y si hay 15 delante, somos 16. Bien, el concepto de urgencia lo tendríamos que hablar una vez. Sí, habría que ¿Qué hablar es urgente o no es urgente? Pero el concepto de urgencia es cuando la persona piensa que lo que tiene es de urgencia. Ese es el concepto de urgencia, claro, que no coincide realmente con las prioridades, por ejemplo, de urgencia que tenemos los médicos. Pero evidentemente una persona te puede decir, yo no soy médico, llevo 4 días en casa, tengo 40 de fiebre, me encuentro muy mal y yo no sé si esto es gripe o no. Si es, que me lo diga el médico. Correcto. Y ahí tenemos que callarnos, evidentemente. Ahí tenemos que llegar al término medio, hay que llegar al término medio, que es muy complicado. La prevención es la base de la medicina en todos los sentidos, doctor. ¿Se puede prevenir la gripe? Bueno, la gripe se puede prevenir con la vacunación. Se puede prevenir con lo que tú has dicho. Si sabes que hay gente a tu alrededor que pueda tener gripe, bueno, pues no vayas a visitarla. Se puede prevenir, como luego veremos, si tienes tos, si ya empiezas a tener mucosidad, tener los pañuelos de papel, de tirarlos al suelo, de no utilizar, de no toser directamente, de algo que vemos en la tele muchas veces y nos llama la atención en Japón o en Oriente, que la gente, por ejemplo, en épocas de mayor polución o en las épocas de mayor incidencia de gripe, llevan su mascarilla para prevenir de no contagiarse y de no contagiar en el caso que lo tenga. Es decir, pero lo ideal es la vacunación. Vacunación que estamos ya en época, desde el 15 de octubre aproximadamente, semana más, semana menos, o depende también de las disposiciones de la Junta de Andalucía. Hay que pedir cita
a su médico de atención primaria para que le dé el papel para ir a la vacunación, o a su enfermero en caso de que sea un grupo de riesgo, de lo que ahora hablaremos, y se pone su vacuna y le garantizamos que el 70% de posibilidades de no padecerla, y en caso de padecerla de tener menor intensidad de los síntomas y menor posibilidad de tener complicaciones. Hay mucha leyenda urbana en torno a la gripe y mucho consejo de abuela que llamamos, eso de abrígate bien, que hay mucha gripe. O sea, en este caso podemos salir a la calle con 40 capas de ropa que digamos que el frío no es indicativo de, o sea, taparse el frío, digamos, no es indicativo. Bueno, estás protegiéndote por el hecho también, hablamos de los cambios de temperatura, tanto en verano, que salimos del aire acondicionado y nos venimos en el coche que tiene 40 grados y luego salimos otra vez, y en invierno pasa exactamente igual, es decir, estamos en casa calentito, vamos a salir a la calle, el cambio de temperatura debemos de prevenirlo, pero obviamente el aire también entra por la nariz y el frío también entra por la boca. Una vez que se coge la gripe o una vez que queremos evitar cogerle de más, entiendo que hay consejos dietéticos, higiénicos y unas pautas, además de los consejos del médico, para que sus efectos no sean tan puñeteros, ¿no? Porque una gripe bien cogida, como usted decía hace un momento, tumba a alguien en la cama 4 o 5 días seguro, ¿no? Bien, lo más importante que tenemos que saber es qué es lo que tenemos, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para el tema de la gripe. Lo que funciona, lo que tenemos que tener en casa, tenemos que tener un analgésico. Tenemos que tener paracetamol, tenemos que tener ibuprofeno, porque nos quita la fiebre y nos quita el malestar general. Ojo con el ibuprofeno en aquellas personas que son hipertensas, en aquellas personas que son diabéticas o en aquellas personas que tienen problemas gástricos o problemas del estómago. Tenemos que tener un antihistamínico. ¿Dice usted que el antihistamínico no es para la alergia? Sí, pero que vas a tener mucho moco, vas a tener congestión y te lo puede aliviar. Tienes que tener un antitusivo, porque da tos. La gripe da tos. Tienes que tener un antitusivo. Hay determinados medicamentos que para sacarlos en la farmacia, aunque no tengan receta médica, tiene que utilizar la receta, me refiero la prescripción médica, que son los jarabes que tienen codeína, muy efectivos para la tos, muchos efectos secundarios, pero no puedes ir a la farmacia a comprarlo directamente. Y lo que tú decías, remedios caseros de toda la vida. ¿Puedan ser efectivos o no? Pero ahí están, los calditos, la hidratación, su zumo de naranja para aumentar la vitamina C que aumenta las defensas, la miel con limón para la tos y reposo. La gripe se trata con reposo porque tienes que estar descansado y el malestar general te va a impedir salir a la calle. ¿Qué es lo que no funciona? Insistimos, antibióticos. Los antibióticos en casa no. ¿Qué ocurre? A ver si ya de una vez nos europeizamos en general. Porque en otros países de la Comunidad Europea los médicos te mandan un antibiótico y te recetan justos lo que te tienes que tomar para una infección. Tienes una infección de garganta, te tienes que tomar 3 pastillas diarias durante 6 días y te dan 18 pastillas. No una caja de 30 que te sobran 12 para quedarte en casa. ¿Vale? Yo estuve hablando precisamente con un farmacéutico y le digo, a ver, ¿por qué esto no se utiliza aquí? ¿Y sabes lo que me dijo? Porque tengo que comprar un camión entero. Un camión de medicamentos sueltos. ¿Y dónde los pongo? Ya. Sí, vamos a adaptarnos a las situaciones. Si queremos no hacer que la gente no tenga antibióticos en casa, vamos a mandarles los que se tienen que tomar. La caja trae 20 o 30, si a los 12 o 15 ya no los necesitas, te quedan otros 15 en casa. Los antivirales, lo hemos dicho, no sirven absolutamente para nada, solamente en casos muy particulares y en hospitales. Los descongestivos, a veces son sprays por la nariz o gotas que crean dependencia, que crean tolerancia, es decir, que hoy necesitas 3 gotas, mañana 4 y pasado el bote entero para que te haga efectividad. Y luego están los antigripales. Van a salir en la televisión y eso tiene de todo. Sí, de todo. ¿Vale? Ojo a aquellas personas que ya de por sí tienen muchos medicamentos porque pueden crear interacciones entre ellas. Así que eso es lo que podemos decir. ¿Podemos automedicarnos en medicina? No, en este caso sí. La población, hablamos hace un momentito, la población que tiene que ir a vacunarse, la podemos resumir si le parece. ¿Quién tiene que ir al médico? Bien. ¿O quién tiene que pedir cita para vacunarse sí o sí contra la gripe? Vale, primero, cualquier persona puede acudir a una farmacia y comprarse una vacuna antigripal. Lo que tú has dicho, yo soy autónomo, a mí el ponerme 5 o 6 días malos me cuesta dinero, sí. Y yo no quiero tener gripe y quiero ponerme la gripe. ¿A quién le pasa? La Junta de Andalucía
el sistema sanitario a quién le pasa la vacuna y quién debería de vacunarse. Deberían de vacunarse todas aquellas personas que tengan más de 65 años, punto 1. Todas aquellas personas que viven o conviven en instituciones cerradas, por ejemplo, residencias de ancianos. Personas que, aun teniendo menos de 65 años, tienen alguna enfermedad de base. Niños entre 6 meses y 2 años que tengan una enfermedad, que ya tienen una enfermedad de base, pulmonar, neurológica, etc. Niños que puedan tener, y adultos que puedan tener diabetes, que tengan una obesidad mórbida, aquella que su índice de masa corporal está por encima de 40, que tengan un problema renal, que tengan anemias, que tengan una enfermedad hepática, que tengan una inmunosupresión. Volvemos a insistir, como el SIDA. El SIDA es una enfermedad inmunosupresiva adquirida por un virus, pero hay gente que tiene una enfermedad inmunosupresiva de nacimiento, sus defensas no están bien, o toman corticoides. Personas que tengan un cáncer, que se estén tratando, que se estén curando del tema, o personas que tengan una disfunción cognitiva. Los síndromes de Down, por ejemplo, tienen que vacunarse de la gripe. Personas que puedan transmitir la gripe durante su estancia en un hospital. Nosotros nos tenemos que vacunar de la gripe, los médicos, porque vamos a convivir con personas. Por ejemplo, el primer día o el segundo día tenemos gripe, la estamos incubando, no nos encontramos suficientemente mal y vamos a trabajar y podemos contagiar. Policías, bomberos, protección civil, personal sanitario, etcétera. Cuidadoras de domicilio, que hay muchas que nos pueden estar viendo esta noche. Y fundamentalmente también personal de emergencia médica o que estén en instituciones penitenciarias. Para la población general, toda aquella persona que tenga más de 65 años o toda aquella persona que no tenga 65 años todavía, pero tenga alguna enfermedad de base o esté en el grupo de riesgo que hemos comentado. No sé si he nombrado a los maestros en ese listado, los maestros también, claro. También. Lo han nombrado, me parece. No, pero bueno, también. Se encierran de momento en un aula cerrada con 25 o 30 personas también. Y, en fin, vamos a quedarnos con ese concepto. Recordemos, la vacuna se modifica todos los años. Hay un señor o unos señores, no sé si en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud o en algún sitio, que dice, este año esta es la vacuna que hay que poner. ¿Quién se encarga de eso? ¿A quién le llega la estadística? ¿Quién analiza durante un año la enfermedad y decide qué vacuna? Hay organismos internacionales, sobre todo esto está muy elaborado en Estados Unidos, como siempre, y en contacto con distintos hospitales de referencia a nivel mundial. Ya no te podría decir exactamente si en España hay varios en concreto, en Francia habrá otros varios en concretos. Cuando ese paciente que se ha tenido que ingresar, hospitalizar por alguna complicación de la gripe, o bien que hay una epidemia evidentemente brutal, pues se cogerán a 2 o 3 de los que van a los 35.000 o 40.000 que se tienen que ingresar anualmente en los hospitales, se le hace esa prueba nasal, se le etiqueta y se manda la información. Por ejemplo, este año en concreto, para el año 2017-2018, recapitulado la vacunación, y aunque sea excesivamente técnica, este año se vacunan de 3 componentes. La vacuna gripal, antigripal, tiene el virus tipo A de Michigan, el virus tipo A de Hong Kong y el virus tipo B de Brisbane. Técnicamente se ha estudiado y se ha dicho, estos son los virus que el año pasado fueron los más incidentes a nivel mundial y vamos a vacunar de este tipo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues sí, puede ocurrir que una de las cepas de este año pues no sea esa. Y tengamos una gripe pues un poco más brutal de lo habitual. Que tenemos la suerte de que el virus más incidente este año está en estos 3. Pues no ha sido una campaña de gripe excesivamente virulenta o dañina. Pero yo me vacuné el año pasado, es que yo me vacuné de chico del sarampión y no me tengo que vacunar más veces, bien. Pero esto es distinto, porque hay múltiples cepas de virus de la gripe. Incidimos, si le parece, en una de las personas que, uno de los grupos, porque seguro que hay una mujer que nos está viendo ahora mismo que está embarazada. Específicamente, ¿las mujeres embarazadas, sin importar el tiempo de gestación, tienen que vacunarse? Sí, lo que pasa que hay matices. Se dice que quien se debe de vacunar técnicamente, si está embarazada, que por cierto se le pone una vacuna un poco más inactiva, hay vacunas de la gripe que son, digamos, más fuertes o menos fuertes, y hay personas a las que se le pone una más inactivada, que es más segura tanto para la madre como para el feto. Se dice que técnicamente la vacuna antigripal se le recomienda a toda aquella mujer embarazada que durante la semana 14 esté en el segundo o tercer trimestre, o sea, a partir de la semana 14 de gestación, cuyo segundo o tercer trimestre coincida
con la etapa de mayor virulencia del gripe, que es entre noviembre y marzo. Ante la duda, su ginecólogo, evidentemente. O su médico de atención Pero primaria. sí es verdad que las mujeres cuando están embarazadas... Bueno, primero que las mujeres son más fuertes que nosotros y aguantan, y eso hay que reconocerlo, aguantan el tirón. Nosotros con un resfriado estamos en la cama... pero claro, cuando una mujer está embarazada tiene más reticencia a ponerse medicamentos, La debe de tener. A vacunarse, ni le digo. Vamos, Y la debe tener. La debe tener. Pero en este caso está, digamos, incluida dentro del grupo de riesgo el hecho de estar embarazada para ponerse la vacuna. Sí o sí, ante la duda, a su médico de cabecera o a su ginecólogo o ginecóloga. Bueno, pues resumamos, doctor, lo importante que hay que tener en cuenta sobre la gripe, enfermedad de la que llevamos hablando 40 minutos y de la que hemos aprendido además muchas cosas y hemos derribado muchos mitos. Bueno, es una enfermedad vírica que en nuestro medio se da sobre todo en la época de otoño-invierno, cuando está el invierno, digamos, más entradito a veces aparece en noviembre, el mayor pico de incidencia, a veces en enero e incluso en febrero. Es una enfermedad que aparece bruscamente, hablamos del trancazo, del castañazo, es una enfermedad respiratoria generalmente, con mocos, con tos, con cefalea, con malestar general, con vómitos o con náuseas, que está causada por el virus de la influencia, que tiene que haber un tratamiento sintomático, que cuando la tengamos tenemos que prevenir, no, provocar la infección a más gente, taparnos la boca cuando tosemos o estornudamos, usar pañuelos de papel desechables, lavarnos con frecuencia las manos o utilizar, muchas veces tenemos en la consulta el alcohol que no necesita lavado con agua, y procurar no reutilizar los pañuelos. Cuidado las personas que trabajen con aglomeración de personas, que el tratamiento es sintomático, que el antibiótico por favor no, hasta que nosotros lo indiquemos por si hay una reinfección bacteriana, que hay que tener una alimentación adecuada, hidratarse bien, estar en reposo, utilizar la vacuna, que para eso se la paga la Seguridad Social a aquellas personas que están en un grupo de riesgo, y fundamentalmente acudir a su médico cuando haya una gravedad extrema, cuando sea un grupo de riesgo, que un abuelito que ya veamos que no está evolucionando bien, que se está complicando con las enfermedades que tiene de base, pero una persona normal, sana, la gripe se cura entre 5 y 7 días, tratamiento sintomático, e ir al médico a veces te van a comentar exactamente lo mismo que lo que vas a tener en casa. Muy bien, pues hemos hablado de salud hoy, hemos analizado de arriba abajo qué es la gripe, cómo se cura, cómo se previene, quién tiene que vacunarse, en definitiva, derribando mitos también sobre esta enfermedad, que es una visitante habitual, ya digo, como mínimo una persona de la que nos está viendo seguro que una vez en la vida la ha pasado, o varias veces en la vida la ha pasado. Doctor, ¿el mes que viene de qué hablamos? Vamos a hablar de un tema en el que estoy muy comprometido porque pertenezco, por ser pediatra, como sabe, también que estuve aquí trabajando mucho tiempo en Araal. Vamos a hablar del Plan Integral de Obesidad Infantil, de lo que se llama PIOBIN, porque tenemos una epidemia, que es la obesidad infantil, que se está relacionando con síndrome metabólico, que es cuando esa persona tiene 45 o 50 años y tiene de todo. Ese es el síndrome metabólico, el que tiene hipertensión, gota, colesterol, azúcar, y estamos criando niños con tendencia a ese síndrome metabólico que se está viendo ya con 17 o 18 años. Vemos niños en la consulta con 5 o 6 años con 70 y 75 kilos, que los padres no lo quieren ver, es que se parece a la familia del padre o se parece a la familia del abuelo, y tenemos que hacer incidencia en ese plan, que se tuvo que poner en práctica en Andalucía porque es la comunidad autónoma de nuestro país con mayor índice de obesidad infantil. Yo creo que es un tema interesante y que tenemos que incidir en esto. Pues vamos a hablar largo y tendido de eso, que además nos va a venir muy bien ponernos al día de estas cuestiones, porque será ya además incluso llegando a la Navidad, cuando tratemos ese tema, que ahí sí que todos nos pasamos un poquito de lo sano en muchas ocasiones. Doctora, cuidarse contra la gripe, porque usted está en el grupo de riesgo, pero grupo de riesgo, La verdad es que no sé si del hecho de trabajar con niños, que siempre me lo planteo, que llevo ya 15 o 20 años trabajando con ellos, la verdad es que he cogido pocas enfermedades respiratorias, quizás porque te están tosiendo todo el día. Sí, ¿está inmunizado? Yo creo que sí, pero la verdad es que bueno, que cuando te pilla, la verdad te pilla y esos 7 días lo pasas mal. Sí. Francamente mal. Toco madera, Yo hace como... seguro que mañana por la mañana, después de este programa, cojo la gripe. Pero ya hace como 12 años que no cojo una buena, de esas buenas, como usted dice,
te dejan en la cama 12 días más, los primeros 3 días hecho un tonto, o sea, no vale una pana realmente. Muchas gracias, doctor. Gracias a vosotros. El doctor que Andrés Ruiz, que una vez al mes nos pone al día en conceptos de salud. Muy importante, ¿eh? En un mes vamos a hablar de la obesidad infantil, de niños y niñas, que en algunos casos tienen meses de vida, o 1 año, 2 años, están en 10-12 kilos, bueno, barbaridades que hay que intentar controlar por salud más que por estética. Eso en un mes. Hasta entonces.